Hermanos, que el Señor los bendiga. Testifico para darle la honra y la gloria al Señor, que el Señor hace muchos años, cuando yo era muy joven, me decía que me iba a bendecir sentimentalmente. Es así, hermanos, como pasaron 5 años para que yo conociera a mi varón después de esta profecía, y el Señor me decía que iba a ser muy amada y muy respetada. Hoy en día ya estoy con mi esposo. Ya llevamos 3 años y medio de casados y les puedo decir que mi matrimonio se basa en eso, en amor y respeto. Por otra parte, Señor, hermanos, el Señor en la profecía me decía que iba a estar en tierras lejanas, que iba a estar firmando documentos muy importantes y que siempre me iba a dar todo lo que necesitaba mes a mes. Es así, hermanos, como tuve la oportunidad de viajar a muchos países desde el 2019, siempre pensando en que él me decía que yo iba a tener mis documentos. Sin embargo, no entendía porque pasé por muchos países y el Señor me decía en mis profecías, yo veía que me iba a estar capacitando, que me iba a dar humildad, que me iba a dar mucha educación, y todo se fue dando. Perfeccioné el inglés, por ejemplo. Es así como también me decía que iba a estar una multinacional. Hoy, desde Polonia, el Señor me abrió unas puertas laborales en una multinacional y testifico para darle la honra y la gloria porque ya después de 3 años tengo mis documentos para estar en ese país. Testifico para darle la honra y la gloria al Señor celestial. Hermanos, buenas noches, el Señor los bendiga. El Señor, desde que yo llegué a la iglesia, Él siempre me hablaba de lo espiritual. Yo nunca entendía, yo solamente venía a la iglesia y escuchaba atentamente lo que Él me decía, pero no entendía, hasta que poco a poco Él empezó a poner ese sentir en mi corazón. Y Él en la profecía siempre me decía y me enseñaba cómo debía de alabarle, de que leyera sus escrituras, de que memorizara algunas palabras para él. En las enseñanzas yo ponía en práctica muchas veces lo que los pastores nos enseñaban en cuanto a la alabanza para recibir el Espíritu Santo. Yo me esforzaba mucho. Cuando llegó el día, pues yo no lo sabía. El Señor me decía que era una sorpresa para mí, cómo iba a ser ese momento. Ese día yo me dispuse desde muy temprano que ese día iba para la iglesia, pero ese día me pasó de todo. En mi trabajo salí muy tarde, más de lo normal, y yo mientras me iba para mi casa, yo divagaba y pensaba, ¿será que voy a la iglesia? Pero ya es muy tarde, ¿yo qué voy a hacer allá? Ya todo se terminó, pero cuando yo me di cuenta, yo estaba dentro de la iglesia. Yo me senté, ese día era un martes de estudio bíblico. Yo me senté y automáticamente me paré a la oración de la hermana María Luisa, y fue ahí cuando el Señor me sorprendió con el bautismo con el Espíritu Santo. Esto lo he testificado para la gloria y la honra del Señor. Buenos días, hermanos, que Dios los continúe bendiciendo. Quiero compartir con ustedes un testimonio que tiene que ver con mi salud. En el año 2019 aproximadamente, a mi mamá el Señor le dijo en profecía que uno de sus seres queridos iba a estar atravesando por un momento difícil de salud, que la ciencia médica iba a decir que no había nada que hacer, pero que él iba a sacar a ese ser en adelante, le iba a dar salud. El año pasado, desde enero, empecé a sentir dolencias fuertes en mi cuerpo, sobre todo en la cadera. Fui a la ciencia médica, pero no encontraban nada. Hacían radiografías, exámenes de sangre, solamente mandaban terapias, medicamentos para desinflamar, y así fue todo el año. En el mes de septiembre, más o menos, ya a finales, era muy difícil para mí caminar. Por todos los tratamientos, el doctor de medicina interna me mandó a la médica de reumatología. Ella me mandó una resonancia en la parte de la cadera y me dijo que cuando tuviera el resultado se lo enviara por correo mientras daban la cita. Así es que como un viernes llegó el resultado de mi resonancia, se lo envié al correo. Ella por correo me dijo: te vas por urgencias a la clínica porque esto es muy delicado. El 3 de octubre yo entré a la clínica Santa Fe. Cuando vieron, ellos dijeron: lo que tú tienes es un cáncer,
pero seguramente no empezó en la cadera, empezó en otra parte del cuerpo. Ese mismo día por la noche, después de un resultado, me hicieron un TAC en todo el cuerpo, me dijeron tú tienes cáncer, tienes invadido totalmente el pulmón derecho, tienes muchas partes de tu columna, las costillas, la cadera, y bueno, después de muchos exámenes, porque duré aproximadamente 25 días en la clínica, me dijeron tu cáncer es de pulmón, está en estadio 4, prácticamente ya no hay nada que hacer por ti. Pero antes de irme yo para la clínica, yo le dije al Señor, Dios, yo confío en tu palabra, tú me has hecho muchas promesas espirituales, de mi vida personal, referente también a mis hijos, digan lo que digan, yo no voy a dudar de tu palabra. Dame esa fuerza física, espiritual y mental para soportar lo que me digan. Ese día que yo ingresé a la clínica, a pesar de todo lo que me dijeron, yo en ningún momento sentí ni miedo, ni angustia, ni reclamos a Dios. Estaba totalmente segura de que Dios iba a estar conmigo, tanto que en esos 20 días, o sea, Dios mostró y hizo muchas cosas por mí y yo sentía su presencia. Algo muy pequeñito es que a mí me gusta mucho el pan de coco, me fascina. Y yo llevaba 15 días ya en la clínica y una noche solo lo pensé, dije, uy, qué rico un pan de coco, me hace falta. Al otro día, en el desayuno, me llevaron el pan de coco. Es que salí de la clínica, empezaron unos tratamientos, el doctor me dijo, vamos a empezar con 2 quimioterapias mientras hacemos un examen más profundo para ver el tipo de cáncer que tienes. Estas 2 quimioterapias, en medio de todo, fueron muy tranquilas, no fue duro. Cuando ya llegó el resultado del examen, se dieron cuenta pues el tratamiento que yo podía ser como más específico. Él me dijo, es un cáncer muy agresivo, va muy rápido y no es tan frecuente. Pero igual yo seguía con la fe intacta. El 1 de enero empecé a tomar el medicamento que ya no era quimioterapia, sino es una pastillita muy pequeña que solo me la tomo una vez al día. Y empecé a sentir la mejoría en mi cuerpo. Este viernes que pasó, la semana antepasada me hicieron un examen general, el viernes que pasó tuve la cita con el oncólogo, adicional también tenía mi hígado afectado. El viernes el doctor me dijo, tu hígado ya está completamente sano, no hay ningún. La masa grande que tenía en el pulmón, o sea, tiene una reducción del 70%. Mi columna, mis huesos, mis costillas, dice él, solo se ven cicatrices y solamente llevas 3 meses de tratamiento. Y él le decía a los médicos residentes, es que comparemos las 2 imágenes del pulmón, es increíble. Y yo solamente le decía, esto es gracias a Dios. Y lo testifico para darle la gloria a Dios. Gloria y alabanzas. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Testifico para honrar y glorificar el nombre de mi Padre Celestial. Cuando nosotros llegamos a la iglesia con mi esposa, el Señor hizo una promesa a mi esposa que le estaría dando una bendición tan grande que ella no la iba a creer y que iba a ser de mucha alegría para nuestro hogar. Es así, hermanos, que mi esposa al poco tiempo quedó en embarazo. Cuando fue al médico, los médicos la regañaron, le llamaron la atención que por qué iba a permitir eso, que irresponsable, que a la edad que ella tenía, pues en ese momento ella tenía 45 años, que eso era un embarazo de mucho riesgo y que eso era irresponsabilidad de ella. Y ella le dijo que ya no era, que eso era Dios el que había permitido eso. Y entonces tuvo muchas dificultades en el embarazo porque se enfermó a la vesícula, los médicos le iban a operar, pero le dijeron que si la operaban tocaba evacuar el bebé. Es así, hermano, que yo le comenté al predicador, y el predicador me dijo que eso sí era una promesa de Dios, me iba a permitir eso. Y él fue y le impuso manos allá en el hospital, al otro día la iban a operar, pero cuando fue el médico a pasar la cirugía, ella ya no le dolía nada. Entonces el médico dijo, ¿por qué? Dijo que no, que ella ya no sentía ningún dolor. Es así como Dios no permitió que le hicieran una cirugía, que le interrumpieran el embarazo. Es así, hermanos, que hoy gozamos de la felicidad. Fue nuestro hijo. Hoy en día tiene 16 años. Dios le ha permitido ser uno de los mejores en su colegio. Esto lo justifico para honrar y testificar el nombre de mi Padre Celestial. Muy buenas tardes, señor bendiga. Amén, hermano. Hermanos, a mí sí me profecía ya hace más o menos 6 meses me decía que me iba a dar mi trabajo. Yo todavía estaba estudiando y que me iban a hacer ofertas laborales
que no me preocupara por buscar, que a mí mismo me llamarían y me darían esa oferta. Pasó el tiempo, me titulé, el Señor me permitió ese galardón, y cuando llegó el momento de buscar trabajo, nadie conseguía trabajo. Mis compañeros me decían que no podían conseguir, que estaban despidiendo a muchas personas de las oficinas de arquitectura. Sin embargo, el Señor me habló al profesor y me dijo que no me preocupara, que me llamarían, me iban a llamar y que yo no tendría que buscar y que él me haría esa oferta laboral con un buen puesto de trabajo y un muy buen sueldo. Hermanos, yo pasé por alto esas palabras de que me iban a llamar, pero pues decidí ser diligente y seguir mandando currículum, pero en ningún lugar el permanente me respondió, ninguno me llamó, ninguno me respondió, y ya se acercaba abril, y yo le decía al Señor, pues Señor, ya va a llegar abril y también pues no quiero pasar más tiempo sin trabajar. Sin embargo, fue un tiempo que el Señor me permitió aprovechar mucho, y faltando como una semana, una persona en quien el Señor puso mucha gracia me llamó y me ofreció un puesto de trabajo porque el día anterior había renunciado a uno de sus compañeros, uno de sus colegas. Fui al otro día de entrevista y me contrataron inmediatamente, y hoy firmé el contrato, hermanos, y esto lo testifico para agradecer y honrar a nuestro Dios.